Nuestra organización nace pues de esta iniciativa del movimiento urbano popular de cambiar las cosas de cómo se venía haciendo vivienda, que se había vuelto una cosa ya de mercantilización de la vivienda, ya no como un derecho, sino como una mercancía. De ahí pues se planteó un grupo de trabajo del MUP hacer un proyecto. Hicieron el proyecto comunitario de producción y gestión social del hábitat, que se basa en los fundamentos estratégicos de la Carta de la Ciudad de México por el derecho a la ciudad. Y pues esta plantea una ciudad pues más participativa, más incluyente, democrática, etcétera, ¿no? Entonces, pues nosotros retomamos todo eso, hicimos este proyecto y nosotros somos el proyecto piloto. Somos 48 familias diversas, ¿no? Hay personas solteras, hay parejas, madres solteras, familias con sus hijos, ¿no? Entonces, la diversidad ha permitido que pues podamos tener varios puntos de vista, pero además el que no seamos tantos permite que tengamos un vínculo más cercano. Un problema que hemos tenido es que no existe la figura de cooperativa de vivienda en la ley de cooperativas. Además, en la normatividad del INVI no se contempla pues todo esto de la gestión social, la producción social del hábitat. Hemos estado conformando un grupo de trabajo que planea crear una propuesta de ley de vivienda, de ley que se incluya la cooperativa de vivienda en la ley de cooperativas y que además se hagan las adecuaciones necesarias para que éstas funcionen adecuadamente. El proceso de negociación del terreno fue relativamente sencillo porque fuimos a hablar con el dueño, le presentamos el proyecto, le platicamos de qué se trataba, cuál era la intención, que personas de escasos recursos iban a poder tener una vivienda adecuada en ese espacio, que iban a ser gentes que ya vivían en la colonia, ¿no? Que ya tenían este sentido de pertenencia, y el señor se mostró muy sensible a esta parte, decidió pues vendernos el terreno y entre todos empezamos a ahorrar semanalmente juntando las cuotas y juntamos aproximadamente el 25% del valor total del terreno. Eso fue lo que nosotros aportamos y el Instituto de Vivienda aportó el resto. La planeación ya como tal, por ejemplo, arquitectónica y toda esa parte, pues se planeó con toda la gente, ¿no? El equipo técnico que nos estuvo apoyando, que nos está apoyando de hecho, presentó un proyecto y la comunidad fuimos diciendo qué queríamos, qué no queríamos, que los departamentos en este caso fueran distribuidos más o menos equitativamente en cuanto a los metros cuadrados, qué cosas de sustentabilidad queríamos en este proyecto. Algo muy importante de la planeación del proyecto fue que tuvimos varias organizaciones que nos estuvieron apoyando. Entre ellas pues tuvimos a HIC, de América Latina, HICAL, que estuvo constantemente y ha estado constantemente siguiéndonos para poder apoyarnos, el Movimiento Urbano Popular, INTEC, etcétera. En cuanto a la financiación, esta ha sido, pues obviamente una parte la cooperativa y la otra parte el Instituto de Vivienda, que contempla para los proyectos pues un crédito que es para suelo, un crédito que es para demolición, otro para edificación, uno para sustentabilidad y otro para gastos de obra exterior mayor, ¿no? La fachada y todo eso. Entonces, pues esto también ha sido importante porque nos ha permitido poder tener un control sobre estos créditos. El proceso de construcción ha sido un proceso muy bonito. Creo que ha sido de las partes que más nos ha permitido tener un vínculo cercano, ¿no? Sentirnos que somos parte de, que realmente somos una hermandad, y ha iniciado desde ir a limpiar el terreno cuando nos lo dieron porque estaba todo lleno de hierba, ayudar a la demolición de las construcciones que estaban ahí en el terreno,
compañeros y compañeras han participado en el acarreo de materiales, en la recimentación, en hacer hasta la comida de los que estamos participando en el trabajo. Como nosotros hacemos vivienda vertical por las condiciones de la ciudad, pues no podemos como tal hacer la edificación, ¿no? Pero todo lo demás que sí podemos hacer, que sí está en nuestras manos, pues lo hemos podido realizar. Lo primero que hicimos fue reunirnos, hacer asambleas, y en estas asambleas decidimos que era más práctico hacer comisiones de trabajo. Estas comisiones de trabajo pues fueron surgiendo conforme las necesidades de la cooperativa. Tenemos varias comisiones, entre ellas pues tenemos cultura, que ha hecho obras de teatro, pastorelas, políticas, etcétera, ¿no? Lecturas en voz alta. Ecología, que ha tenido algunos ensayos de huertos urbanos, tallercitos que le ayudan a la gente a entender la importancia de la reutilización de materiales. Salud, con jornadas comunitarias. Pues tenemos la comisión de tesorería, y esta comisión es muy importante por la cuestión del ahorro y administrarlo adecuadamente, entonces cumple una función muy importante. Tenemos también honor y justicia, ¿no? Que se encarga pues de poder llevar que estos procesos se hagan adecuadamente, que no haya conflictos, que si existen se puedan resolver adecuadamente, tener todo muy claro, ¿no? También tenemos otra muy importante, que es la comisión de política. La comisión de política, que pues nos ha ayudado mucho en la formación ideológica de todos los miembros de Gendalizá. El proceso de que la gente se apropiara del proyecto ha sido un proceso complicado, porque generalmente las personas piensan en cuanto a la propiedad individual. Y el hecho de que pudieran contemplar la propiedad colectiva, acercarse a conocerla, nos permitió que la gente reconociera que era una forma para poder estar más seguros entre nosotros, más seguros frente a las autoridades, frente a veces las políticas públicas que cambian para beneficiar solo a unos. Entender que eso nos permitía tener comunidad, sentido de comunidad. Nuestros principales espacios de incidencia han podido ser los encuentros internacionales a los que nos han invitado. Tenemos la experiencia de compartir esto en Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Colombia, ahorita Perú. En las pasantías que organiza JIC, pues también hemos tenido la oportunidad de compartir esta experiencia, encontrarnos con otras organizaciones que están trabajando cosas similares. En el caso del INVI, hemos logrado tener esa incidencia de que, bueno, después de un largo tiempo de lucha, de estar reclamando que se puedan generar las condiciones, pues ahorita el INVI ya está un poco más abierto, está trabajando junto con nosotros la oportunidad de adecuar la normatividad para que este tipo de proyectos se puedan hacer, ¿no? Estamos luchando por incidir en el Senado, con los legisladores, para que pues estas leyes de vivienda puedan adecuarse, existir. La gente de la cooperativa hemos decidido que esa es nuestra mejor opción, y ahora pues defendemos a capa y espada nuestro proyecto y creemos que es la mejor opción para que nuestro país pueda cambiar. Y nos describimos como una semilla y una hermandad en movimiento.